Tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es una forma de organizar los datos estadísticos, asignando a cada uno su frecuencia correspondiente. Se componen de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece determinado valor, la frecuencia relativa, que se refiere al cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores inferiores e iguales al valor considerado, y la frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de un valor y el número total de datos. Entonces, continuamos con el ejemplo del anterior video. Entonces, seguimos con el ejemplo de los estudiantes de primer semestre de medicina. Tenemos nuestros 20 datos y vamos a realizar la tabla de frecuencia a partir de esa información. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el número total de datos. El número total de datos, en este caso, 20. Organizamos nuestra tabla con los datos, con los valores de menor a mayor. En este caso, 13, 14, 15, 16. La frecuencia absoluta, ¿cuál es? ¿Cuántas pruebas nos arrojaron un resultado de 13? 3 pruebas. ¿Cuántas pruebas un resultado de 14? 1 prueba. ¿Cuántas un resultado de 15? 5 pruebas. Y así sucesivamente. La frecuencia relativa. Tomamos nuestra frecuencia absoluta, que es 3, y la dividimos en el total de datos tomados. Eso nos dio un resultado de 0,15. Así con cada uno de los valores. El 1 dividido en el total de datos, 0,05. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, tomamos nuestra columna de frecuencia absoluta. El 3, que es nuestro primer dato, sigue siendo 3. Para el segundo dato es 3 más 1 nos da el 4. Para el siguiente, 4 más 5 tenemos un resultado de 9. 9 más 4 un resultado de 13. Y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa acumulada, entonces tenemos la frecuencia absoluta acumulada dividido en el total de datos. 3 sobre 20 nos da 15, 4 sobre 20, 0,2, 9 sobre 20, 0,45. Esa es la forma en la que nosotros llenamos nuestra tabla de datos. ¿Qué características debe tener? Que al sumar la frecuencia acumulada nos debe dar el último valor, va a ser el 20, que es el total de datos que tenemos. Y al realizar la suma de nuestra frecuencia absoluta, entonces al realizar la suma de cada una de esas frecuencias obtenemos también el número 20, que es el total de datos que nos arrojaron en nuestro estudio. Al sumar los datos de la frecuencia relativa 0,15, 0,005, al sumar esos datos deben tender a 1. ¿Por qué digo tender? Porque hay un margen de error cuando alguna de las divisiones de los cocientes nos arroja resultados con muchos decimales y nosotros no los tomamos en cuenta, ahí empezamos a tener un margen de error. Entonces la idea es que se acerque a 1. Si fuera el 1, pues sería ideal, pero la idea es que se acerque. Y aquí en la frecuencia acumulada, entonces el último valor, la idea es que sea un 1 o lo más cercano al 1.